Así que ora conmigo. Padre, como todas las citas con Dios que hemos tenido desde el 2009, esas grandes bendiciones de tu palabra que ha traído transformación a nuestras vidas, te oramos hoy que nos hables en este tema número 104 de la columna vertebral de Cristiano en Cristo Jesús. Amén. El tema número 104 de hoy se llama encomienda. O sea, ¿qué es lo que te va a encomendar Dios hoy? Dios tiene 5 encomiendas hoy. 5 mensajes para ti específicos para que los puedas poner en práctica a partir de hoy. 5 encomiendas. Encomienda para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está formada por personas que hemos decidido recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, nuestro Dios Padre preparó todo para que nosotros fuéramos parte de su familia. Y Él tiene encomiendas para nosotros. Y vimos el viernes para nosotros que tengamos un mismo sentir, que nos movamos en su mismo sentir, que pensemos como Él piensa, que veamos como Él ve la vida, que nos movamos como Él quiere que nos movamos. Sobre eso se trata el capítulo 15 y lo estamos desarrollando. El principio del 15 concluyó el tema del 14, que se trataba de los débiles y los fuertes. Cómo los débiles tienen que tener respeto por los fuertes y cómo los fuertes deben de tener paciencia con los débiles, etcétera. Débiles y fuertes, cómo se van a relacionar, en lo que se vio en el tema de los primeros versículos, del 1 al 6. Más adelantito, del 7 al 13, que fue lo del viernes pasado, se trató sobre que debemos recibirnos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió a nosotros. Si Jesucristo te tuvo a ti paciencia, tenele paciencia a tu hermano. Si Jesucristo invirtió tiempo en ti, invierte tú también tiempo en tu hermano. Que nosotros nos basemos como Jesucristo se movió aquí en la tierra. Por eso los domingos estamos estudiando los hábitos y el modelo principal de Jesucristo. ¿Cuál es la encomienda que Dios te tiene hoy a ti? Bueno, ya te voy a dar la número 1, pero primero quiero decirte que al terminar el tema, Pablo parece volver a hablar de su llamamiento. Al terminar, ¿cuál tema? Dirás tú. Me referí el viernes, ¿se acuerdan? Que terminamos ya completamente el tema de la epístola de Romanos. Se cerró completamente en el tema pasado todas las doctrinas de la columna vertebral del cristiano. Los últimos temitas que estamos viendo hoy, simple y sencillamente son algunos detalles que Pablo al final se quedó hablando. Y hoy específicamente él está volviendo a Romanos 1. Está mostrándose nuevamente, está recordando, está sellando, ya casi por terminar la epístola, está sellando, está asegurando que nadie dude de que Dios es el que ha hablado en todos estos capítulos de Romanos. A eso se está refiriendo. Entonces Pablo parece volver al capítulo 1, fíjese. Habla sobre su llamamiento y sobre su ministerio. Eso lo dijo en el capítulo 1 y asegura que no lo dice por creerse, lo vuelve a repetir. No lo estoy hablando para que crean que yo me estoy poniendo orgulloso. Dijo, no, nada que ver, así que no vayan a estar pensando eso, está diciendo en esta parte. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo hizo referencia a la fe de los romanos. De hecho, él comenzó diciéndoles que él les iba a recordar cosas que ellos ya sabían, les dice en Romanos 1. Hizo una referencia como quien dice, yo voy a confortarles con la fe, pero necesito que ustedes también me conforten a mí. Fíjense cómo él humildemente se refirió a ellos en la carta, como quien dice, yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. ¿No es cierto, mi hermano, que nosotros como iglesia de Cristo a veces necesitamos consuelo de las demás personas? Y a veces tú consuelas a otro. Y eso lo dice en 2 Corintios 1, que Él nos llama a nosotros que
recibamos consuelo de Él para que nosotros nos consolemos mutuamente. Pero hay veces que nosotros necesitamos consolación también. Todos los pastores necesitamos también consuelo, somos seres humanos también. Les dijo que quería compartir su fe Pablo a ellos en la carta. Y aquí lo que está haciendo Pablo es uniendo el capítulo 1 con esta parte que nos vamos a referir hoy, que es en el versículo 14 del 15 de Romanos, que vamos a estudiar hoy, hacia adelante. Entonces quiero en este momento entrar con la encomienda número 1 que Dios tiene para ti. Ok, hermano, hermana, la encomienda que Dios, papá, quiere darnos a nosotros es: mostremos humildad al servir en el ministerio. Muestra humildad al servir en el ministerio. Esa es la encomienda número 1. Si no somos humildes, nada de lo que hemos construido va a servir. ¿Por qué? Porque el orgullo hace distancia con Dios. Dios Todopoderoso, medio ve un poquito de orgullo, de altanería. ¿Saben qué hace? Se va corriendo de ahí. Si en este cuarto hubiera acá orgullo, ¿qué cita sería entonces? Si tú quieres una cita con Dios en tu casa, tiene que haber humildad ahí, porque la palabra está diciendo que Él ve de lejos al orgulloso y Él exalta al humilde. Entonces la encomienda número 1 para hacer ministerio en la iglesia, la viña, o en la iglesia donde Dios te ha puesto es: muestra humildad cuando sirvas en el ministerio de tu iglesia. Si tú no muestras humildad cuando sirvas en el ministerio de tu iglesia, va a ser en vano. Probablemente vas a servir como puente, mucha gente va a pasar, pero tú te vas a ir en el precipicio. Sin humildad no funciona nada. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. La humildad solo puede venir de parte del Espíritu Santo. Si no vivimos hábitos, no podemos ser humildes. No podemos ser humildes. De nada va a servir que nosotros sepamos tanta letra, sepamos tantos versículos de memoria, apliquemos la Biblia, seamos buenos predicadores, buenos cantantes, buenos guitarristas, buenos pianistas. De nada va a servir que tengas un degree, que tengas un título. De nada me serviría a mí ser pastor. Todo se viene abajo. El padre del orgullo se llama Satanás. Por eso fue destronado. Por eso se le quitó la posición que tenía allá en el cielo y ahí nació el pecado. No podemos ser orgullosos. Si no, no va a haber bendición. Tenemos que ser humildes. Dios ama al humilde. Entonces, encomienda 1. Como estamos preparándonos para ir al edificio a servir, desde la cosa más pequeñita hasta la más grande, muestra humildad al servir en el ministerio en tu iglesia. Romanos 15:14, leamos. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Está escribiéndole aquí Pablo a la iglesia. A nosotros la iglesia, a mí, a ti, a cada uno, según su nombre. Dice, pone tu nombre aquí, te dice fulano de tal. Estoy plenamente convencido de que tú estás lleno de bondad. O sea, para Pablo, si tú eres parte de la iglesia, tú estás lleno de bondad. Imagínate. Conoces estas cosas tan bien que tú puedes enseñárselas a otros, los unos a los otros. Pablo está asegurando de que si tú naciste de nuevo, tú ya estudiaste la columna vertebral del cristiano. Ya viniste a la palabra. Pablo está seguro que tú ya pasaste por estos pasos que hemos estudiado en estos 104 temas, 103 temas. Por eso te dice, hey, tú, señorita, joven, tú, hombre, mujer,
Estoy plenamente convencido de que tú estás lleno de bondad, para Él hecho. Fíjate qué compromiso para nosotros ser bondadosos. Yo sé que tú conoces todos estos rudimentos que hemos estado estudiando, dice. ¿Y qué pasa con los que no han estudiado estos rudimentos? Si son los pasos que hay que dar cuando uno nace de nuevo. ¿Cuántas personas nunca han estudiado estos pasos? Y Pablo está asegurando que tú ya lo conoces. Imagínate en el 14 del 15 de Romanos. Todo lo que hemos visto en esto que el pastor Samuel estuvo repitiendo como una bocina aquí. Yo estoy seguro que tú lo manejas, está diciendo Pablo aquí. Y que tú lo vas a usar en el ministerio, dice. Entonces, cuando nosotros vamos al ministerio, a hacer ministerio en la iglesia, necesitamos venir a cita con Dios. ¿Cuántas personas que están sirviendo en la iglesia no han estudiado estos temas? Pregunto. Si Pablo está asegurando que ya lo conocemos y que vamos a ir a servir con este conocimiento, entonces es importante pasar por estos temas y vamos a servir. Está diciendo, ven humildemente. ¿Por qué? Porque la bondad, si yo estoy convencido, dice Pablo, que tú sos bondadoso, quiere decir que tú sos humilde. Por eso la encomienda número 1 es, si tú vas a servir en la iglesia, tienes que mostrar humildad. En Colosenses 3:12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, como quien dice, ya que Dios los eligió para que ustedes vayan a hacer ministerio en la iglesia, ahí en la viña o en cualquier iglesia donde tú estás ubicado. Tú, ustedes, nosotros tenemos que vestirnos de compasión, está diciendo que tierna compasión, bondad, humildad, repito otra vez aquí, gentileza y paciencia. Miren, mi hermano, yo en este versículo no veo que diga, dado que Dios los eligió, o sea, como que dice, para que el ministerio de la música, de la predicación, de recibir a las personas, de organizar, dado que Dios los escogió a ustedes para eso, yo no veo aquí que diga, necesitan tener un carácter de bravucones. No dice así. No dice tienes que tener un carácter fuerte, tienes que gritar fuerte, tienes que ser regañón. No dice así, pero sí habla acá de compasión, bondad, humildad y gentileza y paciencia. Compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dios nos llama a nosotros que lo seamos. Lógicamente vamos a ser firmes también, pero lo que impera en el llamado al ministerio es compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Colosenses 3:12. Puedes darle vuelta, buscarle al precontexto y al postcontexto y te vas a dar cuenta que sigue persistiendo la idea de lo cual estoy hablando sobre este versículo. Encomienda número 2. Dios te llama, hermano, hermana, que estás oyendo, que cuando regreses a hacer ministerio a la iglesia, cuando vayamos a hacer ministerio al edificio específicamente, que mostremos la gloria de Cristo al servir en el ministerio, está diciendo. Muestra la gloria de Cristo al servir en el ministerio. ¿Qué está diciendo con eso? Que irradie en ti, que puedas reflejar en ti la presencia de Cristo Jesús. Fíjese que yo he estado pensando en mi meditación de tiempo secreto que tengo yo, diario, estaba pensando en cómo se va a ver Jesús cuando venga en las nubes y que nos encontremos con Él. Sobre eso se trató mi meditación hoy, en lo secreto. ¿Cómo se va a ver Jesús cuando Él baje y nosotros aparezcamos de un solo frente a Él? ¿Cómo se va a ver? Y fíjese que el Espíritu Santo me estaba mostrando en mi mente cuando fue la transfiguración, y así va a ser. Fíjese que Pedro pudo saber cómo va a ser ese día. Pedro está en este momento muerto, ¿verdad que sí? Pedro va a ser de los primeros que se van a encontrar con Jesús cuando Él baje, cuando Él llegue en las nubes. Cuando Jesucristo baje a las nubes y se quede en la parte de allá para
arrebatarnos a nosotros, uno de los primeros que va a aparecer frente a él va a ser Pedro, junto con toda la cantidad de personas que murieron en Cristo, o personas que fueron justificadas antes que Cristo viniera a la tierra. Pedro va a estar ahí frente a Jesucristo, pero ya Pedro sabe cómo se va a ver Jesús. ¿Por qué? En la transfiguración, en Lucas 9:32, es como un adelanto de la venida de Jesús, cuando aparece Moisés y aparece también Elías. Esa parte. Y meditaba en esto, decía, ¿cómo se va a ver Jesús? ¿Cómo es la gloria de Cristo? ¿Cómo será la presencia de Cristo? Ya así, visible. Es como una alegría, pero tan inexplicable la que se siente cuando tú comienzas a meditar en cómo Jesucristo se va a ver cuando te encuentres con Él. Va a ser impresionante. Entonces, mostrar la gloria de Cristo hay que hacerlo por adelantado. Si yo he estado en mi secreto con Dios, orando, hablando con Él, comprometiéndome con Él, hablando con Él sobre mis flaquezas, lógicamente Él va a reflejarse en mí cuando yo me mueva para los supermercados, para los restaurantes, en el Uber, va a andar la presencia de Cristo. Cuando vaya para allá, cuando venga para acá, voy a reflejar la presencia de Jesucristo, que no se ve todavía físicamente, pero aún se va a ver físicamente, porque se va a reflejar en tu rostro, se va a reflejar en tu cuerpo. ¿Quién sabe si te vas a mover para un lugar y se va a ver hasta una imagen, se va a notar como un reflejo en tu silueta? No se sabe, pero la presencia de Cristo tiene que irradiarse en nosotros. Entonces el Señor te está diciendo, cuando vayas de regreso a servir a la iglesia, donde yo te voy a poner, donde yo te voy a ubicar, tienes que mostrar la gloria de Cristo. Cuando estés sirviendo ahí, tienes que hacerlo, dice. Yo quiero que leamos en ese momento Romanos 15. Romanos 15 y 16. Dice así: aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan ustedes es recordarlos, dice Pablo. O sea, como quien dice, cuando Pablo le escribe a esa iglesia en Roma, cuando Pablo le escribe a esta iglesia aquí en la tierra, aquí en Chicago, ahí donde tú me estás oyendo, en El Salvador, en Honduras, en México, en España, donde tú me estás oyendo, cuando esta parte de la Biblia llega a ti, Pablo, para él es obvio que tú simplemente estás siendo recordado en estos detalles. Porque adelante dice, aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas. Está hablando de todo lo que hemos visto, las doctrinas en Romanos. Porque sé que lo único que necesitan es recordarlo. Pues por la gracia de Cristo, gracias a Él, el regalo gratis que Él me dio, soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Aquí está escribiéndonos a nosotros, los gentiles. Les transmito la buena noticia, dice, para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Ojo, hermanos, estos dos versículos están tan profundos que aquí está hablando, en ese momento preciso, está escribiéndole a la iglesia de Roma. Allí hay judíos y gentiles. Se está refiriendo a gentiles específicamente. Le voy a decir por qué. Porque Pablo es un pastor, es un predicador hacia los gentiles. En ese preciso momento, Pablo tenía un contemporáneo que se llamaba Bernabé. Tenía otro contemporáneo que se llamaba Silas. ¿Alguien me dice otro? Tenía un contemporáneo que se llamaba Pedro. Pablo tenía un contemporáneo. Entonces Pedro era contemporáneo de Pablo. Y Pedro era un predicador hacia los judíos. Por eso aquí está refiriéndose que él está hablándoles a los gentiles, aunque dentro de ellos habían unos judíos. Si aplicamos estos dos versículos actualmente, Pablo se está refiriendo a la iglesia de Cristo, formada por gentiles y judíos, en este caso. Pero en ese entonces, él está específicamente diciendo, yo soy llamado para predicarles a los
no judíos, está diciendo ahí. Por ejemplo, yo no podría aquí en Chicago irme a la Divon a predicarles a los árabes ni a los hindús. ¿Por qué? Porque no hablo el idioma de ellos. No hablan en inglés, solo hablan sus idiomas, algunos. Aunque la mayoría habla inglés. No podría darles un mensaje. ¿Por qué? Yo soy llamado para ser un predicador, para ser un pastor de los latinos, hispanos. Ve que ha sido llamada para predicar a los latinos, a los hispanos. Pero ella podría predicarle a los americanos también. Pero ella específicamente, que Dios la ha llamado para predicarle a los hispanos y latinos, a los que hablan español. Entonces, es bueno saber que mostrar la gloria de Cristo es importante. Para mostrar la gloria de Cristo necesitamos nosotros estar en los hábitos. ¿Por qué? Porque si no estamos en los hábitos, vamos a mostrar la gloria a saber de quién. ¿De dónde vienes hoy en esta semana tú? Que vienes a ministrar a Dios, que vas a ministrar a la iglesia. Si tú has pasado toda la semana en hábitos ocultos, eso es lo que vas a ministrar. Por eso necesitamos estar en los hábitos espirituales para ministrar esos hábitos, para ministrar la palabra, para ministrar, para irradiar al Señor, para sanar enfermos con solamente la sombra, así como Pedro, que solo pasaba y los enfermos se ponían ahí para que le pasara la sombra y eran sanos. Ponían un paralítico en una silla de ruedas, lo ponían ahí para que pasara la sombra de Pedro en el paralítico, y al nomás pasaba la sombra, se quedaba ahí, se levantaba la silla de ruedas y comenzaba a saltar y se iba caminando. Pero nosotros necesitamos irradiar la presencia de Cristo para que eso suceda. Y hoy es el tiempo en el cual Dios te llama a que suceda. Por eso te está pidiendo la segunda encomienda: muestra la gloria de Cristo al servir en el ministerio de la iglesia. Ok, el 15 decía: aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios, dice, soy el mensajero, dice, he tenido la libertad de escribirles con franqueza, está diciendo, sin esconderles nada. No temo herir susceptibilidades, no temo herirlos. ¿Por qué? Tengo la confianza, porque yo sé que ustedes ya están un poquito conocedores de estos tópicos, les está diciendo, como hermanos que somos. Es un recordatorio que estoy dándoles. En el 16, que decíamos que él decía que por la gracia de Cristo es un mensajero especial de Cristo enviado a los gentiles específicamente en ese momento, y les estoy transmitiendo la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable. Esta parte me gusta porque fíjense que para que ustedes sean una ofrenda aceptable de Dios, debe de ser hecha santa por el Espíritu Santo. Volvemos otra vez a los hábitos. ¿De qué manera nosotros vamos a ser santos? Solamente si vivimos diariamente los hábitos. Otra vez vamos a lo mismo. El 16 dice, mostrar en esta carta esa condición de siervo. En esta parte está mostrando una condición humilde, porque está diciendo, a mí el Señor me escogió. No me escogió porque yo fuera un gran bien portado. De hecho, a Pablo lo escogieron cuando estaba mal portado, ¿se acuerdan, verdad? Lo bajaron del caballo porque a matar a unos cristianos iba, a arrastrarlos iba, y lo escogieron siendo malo, y lógicamente no siguió siendo malo. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Y Señor, si hemos venido a Cristo, debemos de dejar las viejas costumbres, los viejos hábitos, y apegarnos a los nuevos hábitos. Es lo que está diciendo. Entonces, en este versículo 16 está hablando que Dios le dio el privilegio de ser predicador a los gentiles, y les dice, este es gracias a Cristo, eso fue gratis, eso no tiene nada que ver conmigo, dice, es gracias a Él que lo puedo hacer. Pero el propósito de lo que escribo es que ustedes se conviertan en una ofrenda agradable. Pero ustedes pueden ser una ofrenda, como dice el 1 de Romanos 12, ¿se acuerdan? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? Y ese es lo que yo quiero, dice el Señor, que presentes tú tu cuerpo vivo. O sea, y cuando habla de vivo, se está refiriendo vivo porque quiere que
le sirvamos. Si estuviéramos muertos, ¿cómo le vamos a servir? Por eso dice, presenta tu cuerpo vivo en tu forma santa de cómo tú estás viviendo, pero también en el servicio. Se refiere a ambas cosas. Porque estamos tratando la parte donde fuimos apartados, donde deberíamos de estar sirviendo, siendo el cuerpo de Cristo, los pies de Cristo, las piernas de Cristo, las manos de Cristo. Llevar a Jesucristo a todas partes, en sanidad, en transformación, ser instrumentos de Él por medio del Espíritu Santo. Y eso está refiriéndose cuando Él está diciendo que uno de sus propósitos es que nosotros lleguemos a ser como gentiles, ofrenda grata a Dios. Él ahí mismo está diciendo delante que solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, a través de los hábitos. Vamos otra vez. Si yo estoy orando, si estoy hablándole a Dios de día y noche, teniendo mis secretos, mis devocionales acá, en medio de mis hábitos normales, porque también tengo mis hábitos, salgo a hacer ejercicio, voy al cine, ¿verdad? Etcétera, me divierto, voy al parque, me pongo a tejer una alfombra como la que está haciendo Ibeca, etcétera. Hacemos tantas actividades, todo lo que hacemos, pero quien está comandando todo son los hábitos espirituales. Yo creo que está bien claro. Entonces, en Hebreos 1:3, no está en la pantalla, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Papá. Si Jesús nos resplandeció a nosotros, Jesucristo vino del cielo, ¿verdad? Se hizo hombre, ¿verdad? Resplandeció a Padre y lo vino a ser visible, ¿verdad? Que eso dice la palabra. Entonces David, Vicky, Viquita, Beca, Samuel, Ian, Ashley, Dios quiere que tú reflejes a Jesús así como Él reflejó a Dios Papá. Así como Él vino a reflejar a Papá, Dios, eso está diciendo acá, nosotros tenemos que reflejarlo también a Él. Así es. Por eso Él está preparándonos en esta enseñanza, nuestro regreso al edificio. Número 1, recapitulemos. La encomienda número 1, mostremos humildad cuando regresemos a servir en la iglesia. 2, mostremos la gloria de Cristo, que refleje Cristo en nosotros cuando volvamos al edificio para servirle en los ministerios en los cuales Él nos va a colocar. Encomienda número 3, solo nos quedan 3, ¿verdad? Porque son 5. Muestra que Dios te respalda cuando le sirves en el ministerio. Muestra el respaldo de Dios al servir en el ministerio. Lo vas a poner, Sam. Y el número 3, muestra el respaldo de Dios cuando sirvas al ministerio. Sam dirige la alabanza, tiene que mostrar el respaldo de Dios ahí. Él no puede mostrar el respaldo si no tiene una relación con Dios. No podría. ¿Cómo podrías tú mostrar el respaldo si tú no estás en contacto con Dios? Dios quiere, amado hermano, amada hermana, que tú estés preparándote hoy para ir a servir en su iglesia, aquí local, Viña Evanston. Estamos a punto de regresar al edificio. Mostrar el respaldo de Dios al servir a Dios. En el 15:18 de Romanos dice así: Sin embargo, a pesar de todo lo que dijimos, no me atrevo a creerme, a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos, dice Pablo. Solamente ahí yo me siento como agradecido, me siento gozoso, me siento bien, dice. Ahí sí me siento como orgulloso de que Dios me haya permitido moverme entre los gentiles, está diciendo, a través de este mensaje que le estoy dando y cómo ellos se está viendo el fruto, dice Pablo. Ahora, el punto aquí de este versículo 18 es que Pablo no se está creyendo, sigue él insistiendo ahí que él no se está creyendo, no me estoy jactando, dice. No se vayan a equivocar, señores y señoras. Yo
realmente me siento impresionantemente agradecido. No sé ni cómo fue que Dios me escogió a mí. No sé cómo que Él cambió en un segundo en la caída del caballo. Y eso que conste, no pegué en una piedra con la cabeza, dice Pablo, cuando caí. Simplemente Dios me cambió los paradigmas. Me transformó inmediatamente. Tuve un encuentro personal con Jesucristo. Fue inmediato el cambio que Él hizo. Como nosotros quisiéramos de que Dios hiciera ese cambio inmediato en nosotros, ¿verdad que sí? Como lo hizo en Pablo. Quisiéramos que nosotros dejáramos todos los hábitos, malos hábitos en un segundo, como Pablo lo hizo. Fue impresionante. Pero el Señor te dice, tienes que mostrar el respaldo mío en tu ministerio. Romanos 15:19 dice, los gentiles, o sea los no judíos, se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región del Jericó. Está hablando Pablo que él no simplemente fue a predicar y nada más, no, él fue a mostrar poder, dice, ese es el respaldo de Dios. Que el Señor obre maravillas, que sanen los enfermos, que la gente sea transformada. La principal obra de poder que Dios va a mostrar es la transformación, es que las personas dejen su vida pasada, pero también va a utilizar el hacer milagros, sanar enfermos. Quién sabe si hasta resucitar muertos físicos, y Él lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Voy a darle unos detallitos acá. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba predicando, una de las maneras en la cual él mostraba el respaldo de Dios en su ministerio como apóstol fue, por ejemplo, habla que su palabra tenía poder cuando predicaba, cuando hablaba. Para algunos le parecía que era tímido, dice él, pero realmente la palabra sí convencía de pecado. Pablo muestra que la autoridad la recibió de Dios, la autoridad ministerial como apóstol de los gentiles. El poder de la palabra fue confirmado en la potencia de señales y prodigios por el Espíritu Santo. Ahora, a pesar de todo esto, él nunca se creyó, se mantuvo humilde, por eso Dios lo usaba más y más y más y más. Fíjense que iba pasando por ahí. Iba llegando a una isla que se llamaba Chipre. En Hechos 13 habla sobre que llegó a una ciudad en esa isla de Chipre que se llama Salamina. Y dice que ahí se encontró con un tal brujo que se llamaba Bar Jesús, Elimas, y en griego significa el hechicero, fíjense, un brujo. Dice que trató de boicotear el mensaje de Pablo porque Pablo estaba predicándole al cónsul, al procónsul gobernador de esa ciudad de Salamina. Y dice que estaba predicándole y dice que el cónsul estaba como que quedándose impresionado de las palabras, del mensaje de salvación de Pablo. Y vino el brujo y dice que le dijo, no le creas. Ellos están inventando, no le creas. Trató de boicotear el mensaje, dice Pablo. Y dice que Pablo se le quedó viendo fijamente a los ojos, dice. Dice que Pablo que le dijo, porque así con detalle lo dice ahí. Hijo del diablo, dice que le dijo. Quédate ciego, dice que le dijo. Y se quedó ciego en el momento. Se quedó ciego. Y ese fue un milagro. Al brujo lo dejó ciego para que no siguiera boicoteando el mensaje que estaba llevándole de la palabra a ese procónsul. El procónsul se llamaba Sergio Pablo. Suena así como nombre de novela, ¿va? Sergio Pablo. Sergio Pablo. O sea, él era tocayo de Pablo, pero con el Sergio, ¿va? Sergio Pablo se llamaba, el gobernador. Y ese fue un milagro. Fíjese, ahí está mostrando Pablo que Dios lo está respaldando, el poder de hacer milagros. Ahora, en Hechos 14, vimos Hechos 13, va a haber una corridita de milagros que Pablo hizo desde el 13, mire, saltemos al 14. Pablo y Bernabé van caminando ahí por Turquía, fíjese, hoy es Turquía. Se llamaba Listra en ese tiempo, la ciudad. Van llegando con Pablo y Bernabé ahí bien cansados, va ahí quitando el sudor de la frente. De repente casi se tropiezan así. ¿Y qué?
había un lisiado ahí sentado en el suelo. Cuando van pasando, se le queda viendo Pablo. Pablo así era bien como intimidaba con la mirada a Pablo. Se le queda viendo los ojos al lisiado así. Ve usted que le conté que en el 13 se le quedó viendo al brujo, ¿verdad? Y lo dejó ciego, ¿verdad? Si este lisiado hubiera sabido de que Pablo acaba de ver al brujo y lo dejó ciego, quizás el lisiado le hubiera dicho: hey, no me veas porque me vas a dar ciego. No, esta vez Pablo lo está viendo a los ojos, pero dice que Pablo en ese momento dice que vio la fe que había en él. Al ver la fe, dice que le dijo: levántate y anda. Al lisiado. Y dice que de un solo salto, David, vos si estás sentado en el piso, ¿te podés poner de pie de un solo salto? No, no. ¿Y tú, Beca? Si estás sentada en el piso, ¿puedes ponerte de pie así? ¿De un solo? No. Puede hacer, ¿verdad? Ashley, ¿tú puedes levantarte si estás sentada en el piso de un solo salto? No. Ian, pregúntale a Ian si puede. Me dan ganas de probar, fíjense. Prueben. A ver si pueden sentar en el piso y levántense en un solo salto. Vamos, Beca, intenta, Beca. Y levantate de un solo salto, así. Así, de un solo. Aquí está citando, o sea, como quien dice que el lisiado que no salía a correr como ustedes, les gana entonces porque el lisiado de un solo salto se puso de pie. Aquí dice que estaba sentado y cuando le dice levántate y anda, dice que pegó un salto y cayó así como el Chapulín Colorado. Entonces se levantó. Ahora, otro milagro. Eutico, ahorita me acordé que Eutico fue el joven que estaba cabeceando porque el pastor se quedó predicando más del tiempo, ¿verdad? Eso no me pasa a mí. Entonces Eutico estaba sentado en el muro y comenzó a cabecear, se durmió y se cayó. Desde la segunda planta cayó y se mató, murió. Y Pablo bajó corriendo las gradas y le puso la mano en la frente y resucitó. Ese era Eutico, perdón, Eutico. El nombre que David le quiere poner a su hijo, no. ¿Te gustaría ese nombre para tu hijo, David? Eutico, Eutiquito. ¿Ah? Fíjense, ese fue otro milagro, eso pasó ahí. Ese fue otro milagro. Más adelante habla de que Pablo en el 28 dice que iba llegando después de un naufragio. Dice que llegó a una isla y dice que cuando quiso agarrar una leña para hacer fuego, lo mordió una serpiente, se le pegó en la mano y se la quiso sacudir. Y dice que no le pasó nada, y era una serpiente venenosa que toda la gente conocía ahí en la isla. No le pasó nada. Dice también que agarraban, no estaba ahí por ahí la toalla con la que se secó Pablo hoy que se bañó en la mañana, y que decían, agarraban la toalla, dicen, y dije la llevaban para de los enfermos, y con solo toparse la toalla eran sanos. El Espíritu Santo irradiaba. Pablo reflejaba a Jesucristo, el poder, con solo su ropa. No era brujería ni nada, era simplemente que Pablo estaba cumpliendo esta encomienda que nos dejaron adelante, lo que mencionamos, irradiar la gloria de Cristo, mostrar la gloria de Cristo cuando servimos. Si nosotros mostramos estas glorias, va a pasar lo mismo. El Señor va a hacer obras y maravillas. Ok, encomienda 4. Planifícate para servir en el ministerio. No simplemente improvisa, no improvises. Ven, planifícate. O sea, organízate, haz un plan, haz un cronograma, un horario. ¿Cuál fue su trabajo de Pablo? Hizo viajes bien planificados, trabajó con misioneros. El trabajo fue bien intensivo, bien extensivo e intensivo. Intensivo y extensivo. Extensivo e intensivo. Desde Jerusalén y a todas partes alrededor. Leamos el penúltimo versículo. Romanos 15:20 dice, 15:20, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, dice Pablo, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no de donde otro ya haya comenzado una iglesia, dice Pablo. Fíjense que yo he conocido gente de otras iglesias
que van a otras iglesias a conseguir personas para que vayan a sus iglesias. ¿Puede creer usted? Y aquí Pablo está dando un gran mensaje, está dando un gran ejemplo en el 15:20, que eso no se puede hacer. Yo le llamo a eso tráfico de ovejas. Tráfico de ovejas. Alguien viene a una iglesia y se lleva unas 20 personas. Muchas veces en mi iglesia yo he encontrado invitación de otras iglesias, que no voy a decir nombre. Iglesias de aquí alrededor han ido a poner los parabrisas de las personas que asisten a nuestra iglesia, invitándolos que vayan a su iglesia. Imagínese usted. Y Pablo aquí en el 20 del 15 de Romanos está diciendo: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se haya oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya haya comenzado una iglesia, está diciendo Pablo. Cubrió él todos los objetivos de evangelización y enseñanza en los viajes. Lo hizo con mucho esfuerzo, lo hizo poniendo todo de él. Fundamentó en las iglesias la palabra, evitó edificar donde ya otro había edificado. Encomienda número 5: muestra pasión y satisfacción al servir en el ministerio. La pantalla esa. Muestra pasión y satisfacción al servir en el ministerio. Esta es la última muestra. Es la última encomienda, perdón. Muestra pasión y satisfacción cuando tú vayas al edificio, a la viña y hagas ministerio. Último versículo que leemos. Romanos 15:21. Dijo Pablo: he seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Fíjense lo que está diciendo Pablo. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de Jesús lo van a ver, o sea, se van a enterar de él. Los que nunca oyeron sobre Jesús van a oír sobre Jesús y le van a entender, dice Pablo. Mire, esa satisfacción y seguridad de que lo que estás predicando es palabra de Dios. Tienes que tener esa pasión y satisfacción de que algo va a suceder cuando sirvas en el ministerio. Yo confío, cuando predico, que alguien está ahí siendo alcanzado. Alguien está siendo transformado. La palabra es poder. La palabra lleva cambio. La palabra lleva sanidad. Lleva reto para nosotros, para que le sirvamos con más fuerzas. Lleva unción y es del Espíritu Santo. Hay una estrategia aquí en todo lo que hemos hablado sobre cómo tenemos que hacer ministerio en la congregación donde vamos a regresar. Hay mucha estrategia porque vamos seguros. Sabemos que no estamos sembrando en piedras, porque aquí dice: he seguido el plan que menciona las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron se van a enterar, los que nunca oyeron van a oír y van a entender. Está diciendo. Ok, para terminar, recapitulemos esta cita con Dios de hoy, viernes 14. Dios te está dando estas 5 encomiendas, tú que me estás escuchando. Número 1, mostremos, esta encomienda para todos, 5 encomiendas. Mostremos humildad cuando sirvamos en el ministerio, que regresemos ahí al edificio, a la iglesia. Número 2, mostremos la gloria de Cristo al servir en el ministerio, que irradie esa paz, que cuando tú pases lleves paz, lleves un buen olor a todas partes. Número 3, muestra el respaldo de Dios al servir en el ministerio a través de las maravillas, el poder de Cristo, los milagros que Él va a hacer. Número 4, planifícate para servir en el ministerio, no improvises, planifícate, organízate como Pablo lo hizo. Y 5, muestra pasión y satisfacción al servir en el ministerio, sabiendo que esa semilla va a dar fruto. Probablemente tú ni te des cuenta, a veces probablemente sí te vas a dar cuenta, pero va a haber fruto. Oremos. Padre, gracias, porque estas 5 encomiendas para nosotros que somos tu iglesia vienen ungidas con el poder de tu Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que podamos
llevarla a la vida en este regreso a nuestro edificio, desde ya aquí en línea, pero que nos preparemos para el regreso a nuestro edificio, que hagamos evangelismo, que vayamos, Señor, a tocar las puertas de los latinos alrededor, Señor, y que puedan venir mucha gente que sea transformada y que vengan a tus pies en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hoy viernes 14. Son las 8 de la noche con 49 minutos. Gracias por haber estado en cita con Dios. Nos vemos el domingo en Fiesta a Jesús. No se te olvide el juguito de uva y el pan para que participemos. Bendiciones.